Este episodio será más corto de lo normal. Lo siento por eso, pero el resto de capítulos serán de tiempo normal. Bueno, sin más, comencemos. Sasuke se despertó con vendas en su pecho y nariz. Recordó todo lo que había ocurrido y cómo Naruto lo había hecho trizas, aunque él estuviese usando toda su fuerza, gruñó de ira. Vio como Orochimaru entraba a la habitación con su sonrisa de serpiente. Sasuke lo miró, no he avanzado nada, ni con ti maldito sello, pude tocar a Naruto, gritó Sasuke. Orochimaru sonrió, oh bueno, siendo honesto aún eres patéticamente débil a comparación de mí, y ni siquiera le llegas a los dedos del pie a Naruto-kun, dijo Orochimaru haciendo que Sasuke se enojara más. Entonces ¿qué hago aquí, si no me ayudas a ser fuerte? Gritó Sasuke. Orochimaru sonrió. Oh bueno, debes de saber que el poder no se alcanza de la noche a la mañana, incluso Naruto y Itachi entrenaron por varios años para llegar a donde están. Como tu clan no te entrenó adecuadamente no eres tan fuerte, pero bajo mi supervisión te aseguro que podrás matar a Itachi con relativa facilidad, dijo Orochimaru. ¿Y Naruto?, preguntó Sasuke. Orochimaru sonrió. Bueno, eso tendrá que verse, dijo Orochimaru. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Sasuke enojado. Oh bueno, Naruto ahora es más poderoso que Itachi por poco. Y estoy seguro que se hará más fuerte a medida que pase el tiempo, dijo Orochimaru. ¿Entonces piensas que no voy a poder vencer a Naruto?, preguntó Sasuke. Orochimaru sonrió pero no contestó. Unos días después, con Naruto. Este estaba caminando por la aldea. Había tenido que firmar la de baja de Yugao, la cual ahora estaba nuevamente en Jounin. «¡Oe Naruto Taichou!», gritó Anko desde un bar. Naruto miró y vio que la mayoría de las mujeres estaban reunidas. Naruto sonrió. «Yo Anko», dijo Naruto entrando al bar. «Ven, siéntate con nosotras», dijo Anko. Naruto negó con la cabeza. «Parece ser que solo son chicas, no me quiero involucrar con sus cosas», dijo Naruto. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Ana. Naruto se encogió de hombros, que cuando están reunidas son problemáticas, además no quiero saber de quién es el hombre más guapo ni cuando les llega o les llegó su estada de menstruo, dijo Naruto. Todas se sonrojaron menos Anko. Bueno, estoy segura de que eso debe ser interesantes, así cuando te cojas a alguna de nosotras sabrás si está en esas etapas, dijo Anko. Anko, gritaron todas. Naruto sonrió. Como sea, tengo otras cosas que hacer, dijo Naruto. ¿Qué vas a coger con esa chica de Suna?, preguntó Anko. Todos miraron a Naruto con los ojos entrecerrados. ¿Y que si lo hago no soy marido de ninguna de ustedes y tengo derecho a disfrutar mi juventud?, dijo Naruto. Anko sonrió. Oye, pero estoy y yo, dijo esta. Naruto la miró. ¿Eres vieja?, dijo Naruto. Anko le salieron llamas en sus ojos. No estoy vieja, gritó. Naruto solo se burló. Como sea, nos vemos a cuando nos veamos, dijo él. A todas les salió una gota. Naruto salió del bar y una Temari empezó a caminar al lado de él. No sabía que me querías coger, dijo ella. Naruto la miró. Sé lo que estás haciendo, Temari, y créeme no funcionará, dijo Naruto. Temari lo miró. ¿Y qué crees que estoy haciendo?, preguntó. Naruto sonrió y en una bola de humo ahora estaba una sexy mujer de grandes pechos con un pelo rubio, grandes ojos azules y marcas en las mejillas. He tenido que hacer de todo en mis misiones, Temari, incluso seducir a un posible enemigo, dijo Naruto con una voz de mujer. Temari se impresionó y comenzó a sudar ya que la habían descubierto. Naruto dejó caer la transformación. No diré nada sobre esto a la Hokage. Pero si tu padre vuelve a hacer esto, me veré en la obligación de causar una cuarta gran guerra ninja para proteger a mi pueblo, dijo Naruto. Temari tragó y asintió. Naruto la miró con su mangekyō antiguo y susurró unas palabras Tsukuyomi. Temari se vio en una cruz. Delante de ella apareció un Naruto. Temari-san, necesito que me digas lo que planea tu padre, dijo Naruto. Temari lo miró con un poco de miedo. Nunca daría algo que ponga en peligro a mi pueblo, dijo Temari. Naruto la miró. Si no lo haces, tu pueblo será más afectado ya que Konoha no permitirá algo como esto, tratar de asesinar al que se supone que será el sexto Hokage, dijo Naruto. Una espada apareció en la mano, y la acercó a la garganta de Temari. Esta tragó. Una sonrisa tensa apareció en su rostro. ¿Acaso crees que este genjutsu me va a hacer coger miedo?, dijo Temari. Ella alcanzó a ser un sello de mano. Kai, gritó, abrió los ojos cuando nada pasó. Lo intento varias veces más pero no pasó nada. Naruto la miró. Es inútil, este genjutsu es el más poderoso de todos, nadie que no tenga un mangekyō no podrá salir de él. En este genjutsu son Dios, controlo el tiempo, ni estás que 3 días aquí, en la vida real es tan solo un segundo. Ahora prepárate, si no me dices la información que quiero te estaré torturando por los próximos 3 días, dijo Naruto, clavando la espada en el pecho de Temari. Esta gritó de dolor. En la vida real, un segundo después.
Temari cayó de rodillas jadeando, lágrimas salieron de sus ojos. Naruto la miró, suspiró, no le gustaba torturar a peones que no se lo merecían, pero necesitaba la información. Temari miró a Naruto con mucho más miedo, solo la miró con una expresión expresiva. Temari cayó inconsciente. Naruto la recogió y la llevó a su apartamento. La recostó en su cama. Se recuperaría en unos días, si no entraba en coma primero. Aunque lo dudaba. Naruto sacó un pergamino y empezó a escribir. Raza, su hija ha sido descubierta, y ahora la tengo como rehén. Tu pueblo no se verá afectado, si los dos luchamos en un combate a muerte. Si te niegas, las fuerzas de la hoja se movilizarán a tu pueblo y lo destrozará por tratar de matarme. Si aceptas te estaré esperando en la frontera con el país del fuego. Si llevas a alguien más, te permitiré llevar a 2 escoltas, y yo llevaré a tu hija. Si los escoltas interfieren en nuestra pelea, destruiré a tu pueblo y te obligaré a verlo arder. Atentamente, Uzumaki Naruto. Escribió Naruto. Él convocó un cuervo al país del viento al Kazekage, susurró Naruto. El cuervo salió volando. Naruto suspiró y miró a Temari. Tenía que acabar con la amenaza que sería Raza. Si lo dejaba vivir, muy probablemente atacaría Konoha y él no permitiría que eso sucediera mientras estuviera vivo. Unos días después, Temari se había despertado y lo primero que vio fueron los ojos rojos de Naruto. Ella recordó todo de inmediato y el pánico apareció en su cara. Tranquila, no te voy a matar, dijo Naruto, levantándose. Temari se dio cuenta que estaban en un bosque. ¿De dónde me trajiste?, preguntó Temari. Estamos en la frontera con el país del viento. Le he enviado una nota a tu estúpido padre, dijo Naruto. Temari lo miró sorprendida. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. Voy a matar a tu padre, él será una amenaza para Konoha, y no permitiré un posible traidor ataque mi pueblo, dijo Naruto. Temari tragó saliva. Ya están aquí, susurró Naruto. Él tomó a Temari y la colocó en su hombro. Esta no se puso más que todo porque sus brazos y piernas estaban amarrados y tenía un sello de supresión de chakra. Naruto caminó hasta donde el bosque acababa y los vio. Ahí estaba, Sabakuno, Gaara y Baki. Naruto lanzó a Temari a un lado de él. Primero luchamos, dijo Naruto. Raza lo miró con una expresión molesta. Y luego miró a Temari. Has fallado en tu misión, eres realmente patética, una deshonra para nuestro pueblo, dijo Raza. Temari bajó la cabeza. Ahora no me sirves, no permitiré que ningún hijo mío sea patético, dijo Raza mandando un montón de agujas de oro. Temari miró con los ojos muy abiertos a su padre. No pensó que él la mataría de verdad. Las agujas de oro fueron repelidas inofensivamente por una construcción de chakra. Temari miró con los ojos muy grandes a Naruto. Porque él la había salvado. Raza gruñó, y miró a Naruto con ira. ¿Por qué la salvas, o no me digas que te encariñaste?, dijo Raza. Naruto se encogió de hombros. Es buena para una sesión de entrenamiento ligero y para entrenar más mi afinidad con el viento, dijo Naruto. Bueno, al fin de todo mi hija no es una completa basura, dijo Raza. Sí, gracias a Kami que no es como tonto padre, dijo Naruto. Raza gruñó. Gaara, mátalo. Si lo haces probarás tu completa existencia y serás más temido por matar al más poderoso de la hoja, dijo Raza. Gaara, no necesito más. Una lluvia de arena se abalanzó sobre él. Eso no servirá, dijo Baki. Esa es una defensa perfecta, ni siquiera en la lucha contra el Shodaime revivido pudo penetrar eso, dijo. Raza gruñó y luego sonrió. Liberalo, Gaara. Este asintió y hizo un sello de mano. Arena lo comenzó a rodear, y Gaara quedó dormido. En un momento un montón de arena se acumuló y de ahí salió el Tanuki de arena. Así que por eso trajo a Gaara, pensó Naruto. El Susanoo de este se hizo más grande, llegando a la altura de Shukaku y un poco más grande. Naruto sacó su espada y la brandeó contra Shukaku. Este solo miró sorprendido a Naruto. Naruto abalanzó su puño, el cual Shukaku detuvo. Naruto le dio un rodillazo en el estómago del Tanuki. Este solo sonrió y respiró hondo. Bala de aire, gritó Shukaku. Naruto movió la cabeza de su Susanoo y vio que en la frente de Shukaku estaba Gaara dormido. Un clon apareció a su lado. Este empezó a correr y salió del Susanoo. El Tanuki vio lo que Naruto quería hacer e intentó atrapar al clon. Cuando vio que no podía se cubrió la frente con su mano. A Naruto le empezaron a salir chispas de su mano. Chidori, dijo el clon y atravesó la mano de Shukaku con facilidad. El clon desactivó el jutsu y le dio un puñetazo en la cara de Gaara despertándolo. No acabé de llegar, gritó Shukaku, desvaneciéndose. Barra abrió los ojos, de sorpresa, y sintió algo que nunca había sentido al ver a Naruto cayendo frente a él con una expresión impasible. Naruto luego sonrió. Oponente fuerte, dijo Naruto. Él tomó a Gaara de su camisa. No me mantés, dijo Gaara. Naruto le sonrió. No lo haré, dijo Naruto.
Comprendo tu dolor, dijo Naruto. Gaara se sorprendió y miró a Naruto. También soy un Jinchuriki, dijo Naruto levantando su camiseta y mostrando el sello en su barriga. El mío es el 9 colas, imagino que también fuiste despreciado por tu pueblo, dijo Naruto. ¿Cómo es que no eres como yo? Preguntó Gaara. Naruto sonrió. Porque encontré a personas que me querían, y me entrenaron a pesar de que no era su deber. Yo no tengo a nadie, dijo Gaara. ¿Qué hay de tus hermanos? Estoy seguro de que si cambias, ellos no te temerán y serán mejores contigo, dijo Naruto. La mano del Susanoo atrapó a Gaara y al clon y los metió en el mismo lugar que donde estaba Temari. Piénsalo, Gaara, dijo Naruto y desapareció en una nube de humo. Temari aprecia asustada de que Gaara estuviera ahí. Y también aún más asustada por el poder de Naruto. Derrotó a un Biju como si no fuese nada. Naruto desactivó su Susanoo y miró a Raza, este estaba aún más enojado. Gaara, mátalo, gritó Raza. Gaara no se movió, Raza gruñó más fuerte. Has incumplido con las normas, Raza, dijo Naruto. Como puedes ver, con mi poder puedo arrasar con tu aldea fácilmente, dijo Naruto, pero no lo haré a cambio. Te mataré, dijo Naruto y metió a Raza en el Tsukiyomi. Un segundo después Raza cayó al suelo jadeando. ¿Qué mierda fue esa?, gritó Raza. Naruto sonrió y lanzó un montón de kunai. Baki lanzó una corriente de aire que detuvo los kunais. Naruto empezó a correr con su tanto en mano. Se acercó a Raza pero Baki se movió. En un parpadeo Naruto desapareció y apareció en la parte de atrás de Baki atravesándolo con su tanto. Baki abrió los ojos. J. Hiraishi, susurró Baki mirando los kunais en el suelo. Naruto se movió más rápido y atravesó su tanto en la espalda de Raza. Maldito, tú y tu pueblo caerán, gruñó Raza. Naruto sacó su tanto y cortó la cabeza de Raza. Naruto quemó los cuerpos y selló las cabezas. Naruto miró a los Abaku. Puedes irte a casa, dijo Naruto colocando una mano en la cabeza de Temari y quitando sus ataduras. Temari, lo siento, dijo Gaara. Temari lo miró con sorpresa. ¿Hey Gaara?, preguntó ella. Naruto sonrió. No seas malo con tu hermanito, dijo Temari. Como sea, me largo, dijo Naruto recogiendo sus kunais. Le dio uno a Gaara y uno a Temari. Si estás en problemas no dudes en llamar, dijo Naruto. Los dos asintieron. Y Naruto desapareció en una bandada de cuervos. Temari sonrió a Gaara. Vamos a casa, hermano, dijo ella. Gaara se levantó y asintió. Más tarde ese día, Naruto entregó su solicitud para que le den de baja en Anbu, unirse a las fuerzas normales. Tsunade miró la petición de Naruto. ¿Estás seguro?, preguntó ella. Naruto asintió. Sí, vieja, ya he pasado mucho tiempo en Anbu. Además planeo salir por un tiempo de la aldea y en Anbu eso no se permite, dijo Naruto. Tsunade lo miró. ¿Quieres salir de la aldea?, preguntó ella. Naruto asintió. Si quiero ir a un viaje de entrenamiento por varios años, no te preocupes, seguiré haciendo misiones, pero por lo general estaré entrenando, dijo Naruto. Tsunade lo pensó, luego de unos minutos asintió. Aunque sabes que Akatsuki está por ahí afuera, dijo Tsunade. Naruto sonrió. ¿O en verdad piensas que me dejaré vencer por esos idiotas que quieres un poder que no pueden comprender?, dijo Naruto. Tsunade lo miró. Son ninja clase S y si estoy preocupada, aunque sé que eres muy fuerte. De todos modos, recuerda, no te lo negaré, con tal y vengas para tu ascenso a Hokage, dijo Tsunade. Naruto sonrió. Por supuesto, dijo Naruto. Tsunade asintió y colocó su sello en la hoja. Ahora tienes permiso del Hokage para salir de la hoja, dijo Tsunade. Naruto asintió y tomó la hoja. Gracias, vieja, dijo Naruto y desapareció. Tsunade suspiró. Ten cuidado, Naruto, pensó ella. Naruto caminó por la aldea que pronto dejaría. Fue a la mansión Sarutobi. Y tocó la puerta. Esperó un poco y se escuchó como alguien abría la puerta. Naruto Nisan, gritó Konohamaru saltando encima de Naruto. Naruto sonrió. Hola Konohamaru-kun, dime dónde está tu abuelo, preguntó Naruto. ¿O está en el patio jugando shogi con mi tío Asuma?, dijo Konohamaru. Naruto asintió, y entró a la casa. Dime cómo vas en la academia, preguntó Naruto. Konohamaru se encogió de hombros. Mi tío Asuma piensa que podría ir mejor, dijo. Naruto sonrió. Eso puede ser cierto, dijo Naruto cruzando la puerta del patio y viendo a Asuma, quien se estaba levantado después otra derrota de su padre. Yo viejo, Asuma, dijo Naruto. Hola Naruto, dijo Asuma. Hola Naruto-kun, dijo Hiruzen. Bien, iré con mi equipo, seguro que ya deben de estar molestos, dijo Asuma. Entrando a la casa, Hiruzen señaló la almohada donde Asuma estaba sentado. Naruto se sentó y Hiruzen empezó a organizar las fichas una vez más. Konohamaru-kun, ¿no tienes que ir a la academia?, preguntó Hiruzen. Pero abuelo, dijo Konohamaru.
Si quieres superar a Naruto debes hacerlo, dijo Hiruzen. Konohamaru suspiró y corrió para ir a la academia. Naruto sonrió al ver a Konohamaru. Se parece mucho a ti cuando tenías esa edad, dijo Hiruzen terminando de acomodar las fichas. Naruto asintió, sí, dijo él, tal vez lo debería entrenar, dijo Naruto moviendo una ficha. Si eso sería una buena idea, dijo Hiruzen. Pero eso será en unos años más, dijo Naruto. Hiruzen asintió, ya recibí la información, te irás de la aldea, dijo Hiruzen. Tsunade le había enviado una nota en un pájaro. Naruto asintió. Tengo planeado ir a Uzu, dijo Naruto. Hiruzen sonrió, él recordó haber ido junto a su sensei Tobirama. Ese lugar era muy hermoso, dijo Hiruzen. Parece que fue ayer cuando fui por última vez, dijo él con una mirada triste. Naruto sonrió, bueno, renaceré el clan aquí, dijo Naruto. O espero estar vivo para conocer a tu primer hijo, dijo Hiruzen. Naruto sonrió, eso espero, dijo Naruto. Hiruzen miró a Naruto, me han informado que habías estado mucho tiempo junto a Temari y Suna, dijo Hiruzen. Naruto asintió. Sobre eso. Naruto sacó un pergamino y lo colocó en el suelo al lado de la pequeña mesa donde estaba el juego. Hiruzen lo miró, sabes que eso se lo debes entregar al actual Hokage, dijo Hiruzen. Naruto negó. Fue una misión oculta por mí mismo, dijo Naruto. Hiruzen levantó una ceja. El Kazekage había mandado a su hija Temari para seducirme y probablemente matarme, dijo Naruto. Hiruzen entrecerró los ojos, nunca le gustó ese hombre, luego la razón llegó a él. No me digas que mataste a Temari, dijo Hiruzen. Naruto negó con la cabeza y Hiruzen suspiró. ¿Entonces? Preguntó. Mate al Kazekage, dijo Naruto. Hiruzen casi se atraganta con su pipa. Él miró a Naruto serio, sabes que eso puede traer consecuencias, dijo Hiruzen. Naruto asintió. Pero él quería traicionar a la aldea, y sabes que nunca permitiría algo así, dijo Naruto. Hiruzen asintió y suspiró. Supongo que esa es su cabeza, dijo Hiruzen. Naruto asintió. Espero y no vayas a cada aldea para ir matando a sus Kages, dijo Hiruzen con una sonrisa. Naruto se encogió de hombros con una sonrisa. Si no son una amenaza a corto plazo para la aldea no, dijo Naruto. Hiruzen sonrió. Todas las aldeas son una amenaza para otras, Naruto-kun, en cualquier momento una se puede rebelar con la otra y la otra se aprovechará de la vulnerabilidad de la otra, dijo Hiruzen. Naruto asintió, de todos modos, me iré esta noche, no quiero mucho escándalo por mi ida del pueblo, dijo Naruto. Hiruzen sonrió, creo que eso es lo de menos, dijo él. Naruto lo miró. Conociendo a Tsunade ya le debió haber dicho a todos tus amigos que te vas de la aldea, dijo Hiruzen. Naruto gruñó, esa vieja. Naruto sonrió, el mueble de tu oficina no ha sido cambiado, ¿verdad? Preguntó Naruto. Hiruzen negó. La sonrisa de Naruto creció aún más. Y movió una ficha y ganando la partida. Hiruzen sonrió, los únicos que le podían hacer frente en el shogi eran Danzo, Shikaku, Nara y Naruto. La inteligencia de ellos era muy grande. Naruto se levantó. Bien, nos vemos cuando nos veamos, dijo Naruto desapareciendo. Hiruzen sonrió. Con Naruto corrió a la torre Hokage y se paró frente a una Shizune. Naruto le pasó una nota y luego desapareció. Shizune leyó la nota y una gran sonrisa apareció. Aprovechó que Tsunade no estaba y recogió todas las botellas de sake que ella tenía. Unos minutos después, se escuchó un grito por todo el pueblo. Naruto sonrió cuando estaba subiendo sus escaleras. Suspiró al ver a casi todos reunidos en la puerta de su casa. ¿Cómo es eso de que te vas?, gritó Anko. Naruto suspiró. Si me voy, tengo que entrenar para hacerme más fuerte, dijo Naruto. ¿Más qué? ¿Acaso no crees que eres lo suficientemente fuerte?, gritó Anko. Kurenai tomó el hombro de Anko. Tranquilízate, Anko. Solo vinimos a despedirte, Naruto-kun, sabíamos que seguro te ibas a ir ahora ya que no te gusta este tipo de despedida, dijo Kurenai. Naruto los miró y si lo saben por qué lo hacen, preguntó Naruto. Porque te queremos, dijo Yugao. Sí, Naruto, eres un gran compañero y amigo y no podemos dejar que te vayas así nomás y no saber si volverás o no, dijo Ayate. Naruto suspiró. Sí, bueno, adiós a todos, ¿contentos?, preguntó Naruto. Oye, así no es una despedida, ¿qué tal si vamos al bar?, preguntó Ana. Todos asintieron y arrastraron a Naruto. Solo suspiró. Horas después, Naruto llegó a su casa y abrió la puerta. Se preparó para el gran viaje que vendría. Más tarde esa noche, Naruto salió de las puertas de Konoha y miró hacia atrás. Vio los rostros Hokages y cómo aún construían la cara de Tsunade. Nos vemos después, susurro y salto entre los árboles. Fin de la historia. Ja, mentira. ¿Acaso se creyeron que aquí acabaría la historia? No, aún le quedan muchos capítulos por delante, o eso espero. Sé que este capítulo es un poco más corto que los demás, pero quería dejarlo hasta aquí para dar más intriga.
Si soy malito. Como sea, espero y les haya gustado, recuerden dejar su like y suscribirse.